¿Alguna vez has pensado que, después de casi una década de haber sido abandonado por tu familia, de repente regresarían un día para pedirte $300.000? ¿Alguna vez te has encontrado en una gran fiesta de cumpleaños, con todos tus parientes allí, buenos deseos y un hermoso pastel, solo para darte cuenta minutos después de que todo era una trampa para una solicitud financiera? Yo he estado en esa situación exacta. Solía pensar que ya no importaba para mi familia, pero luego regresaron. Me abrazaron, me felicitaron y me dijeron lo orgullosos que estaban. Y justo cuando comencé a creer que las cosas realmente habían cambiado, hablaron. No estaban allí para reconectar, estaban allí para negociar. En ese momento, me di cuenta de que algunas cosas, una vez perdidas, no se pueden recuperar con unas pocas disculpas o un pastel de cumpleaños con tu nombre. Sigue mi historia y dime, ¿estuve equivocado en mis decisiones? Hola a todos. Soy Noah. Tengo 27 años y actualmente trabajo como ingeniero de software en una empresa de tecnología en San Francisco. Gano más de $200.000 al año, incluyendo bonos de los proyectos en los que estoy involucrado. Vivo solo en una casa pequeña y tranquila cerca de la oficina. Mi vida es lo suficientemente estable. No le debo dinero a nadie, no dependo de nadie, y cada día puedo decidir mi camino. Desde afuera, la gente podría asumir que he tenido mucho apoyo. Crecí en una familia acomodada, probablemente obtuve todas las inversiones correctas desde el principio, y simplemente seguí ascendiendo desde allí. Y es cierto, mi familia tiene buena situación económica, pero nunca me apoyaron, ni siquiera un centavo. La que recibió el apoyo fue Anna, mi hermana menor. Honestamente, no recuerdo la última vez que fui yo quien tuvo prioridad, pero recuerdo el día en que la sensación de ser de segunda clase quedó cristalina. Fue mi cumpleaños número 18, el día que me di cuenta de que tenía que irme si alguna vez quería tener algo verdaderamente mío. No por enojo, sino porque finalmente entendí que quedarme solo significaría seguir siendo un extraño en mi familia. Ese cumpleaños no se sintió diferente a los anteriores, o al menos eso pensé. La fiesta se celebró en casa, globos, velas, pastel y el círculo habitual de invitados. Me paré junto a la ventana, observando silenciosamente desde afuera. Nadie hubiera adivinado que este era un cumpleaños compartido. Cada mirada, cada detalle, cada buen deseo giraba en torno a Anna. Anna es mi hermana menor. Es 2 años menor que yo, pero lo extraño es que compartimos el mismo cumpleaños, mismo día, mismo mes, solo que no el mismo año. Parece algo que debería acercarnos, pero al mirar hacia atrás todas las celebraciones conjuntas donde mi nombre siempre se mencionaba al final, supe que solo empeoraba las comparaciones. Al crecer, siempre compartimos cumpleaños, un pastel, una fiesta y, a veces, incluso un regalo con nuestros nombres. Cuando éramos pequeños, nada de eso importaba, los niños son felices con el pastel y algunos juguetes. Pero con el tiempo, a medida que la conciencia comenzó a tomar forma, vi más claramente que yo era solo una sombra de pie junto a una estrella brillante. Anna siempre fue el centro de atención, no porque intentara serlo, sino porque, desde temprana edad, simplemente se aceptó. Ella era la especial. Como la más joven, fue consentida, protegida y recibió más atención sin necesidad de ganársela. El favoritismo de mis padres se hizo aún más evidente cuando Anna cumplió 13 años. Recuerdo esa noche con claridad. Un asociado comercial de mi padre vino a cenar. Después de una breve conversación, miró a Anna y dijo, ella tiene cualidades de liderazgo y una mente aguda. Con la orientación adecuada, podría hacerse cargo de la empresa algún día. Mi padre se iluminó con ese comentario. Lo vi en sus ojos, como si acabara de descubrir lo que había estado esperando durante todo este tiempo. Habló de ello sin parar durante la cena, diciéndole a mi madre como siempre había esperado esto, como tal vez finalmente había encontrado al sucesor adecuado. Y, por supuesto, ese sucesor no era yo. A diferencia de Anna, yo era el callado. No me importaban los negocios o los números, simplemente me gustaban las computadoras, escribir código, corregir errores, profundizar en cosas que a nadie más en la familia le importaban. Pero nunca envidié a Anna. No era entre mi hermana y yo, si algo andaba mal en esa casa, era con mis padres, quienes, sin quererlo, trazaron una línea entre sus 2 hijos y ni siquiera se dieron cuenta. Volviendo a esa fiesta de cumpleaños, la mayoría de los invitados eran amigos de Anna y algunos parientes cercanos. ¿Mis amigos?
Ninguno de ellos estaba allí, no porque no tuviera ninguno, sino porque no quería invitarlos. No quería explicar que mi cumpleaños era solo una nota al pie de la celebración de mi hermana. La noche comenzó con el soplar de las velas y el corte del pastel. El pastel tenía nuestros nombres, pero solo se esperaba que una persona apagara las velas. Y, como todos los años, esa persona no era yo. Esta vez, mamá incluso lo dijo en voz alta: Anna tiene sueños más grandes. Eres el hermano mayor, así que deja que ella apague las velas, ¿de acuerdo, Noah? Dejé escapar una risa silenciosa, ese tipo de dejarlo ir hizo que pareciera que tenía una opción. No dije nada, simplemente retrocedí, observando a mi hermana inclinar la cabeza y pedir un deseo, uno que todos en esa habitación probablemente harían lo que fuera necesario para ayudarla a cumplir. Después de la comida, todos se reunieron ansiosamente alrededor del área de regalos. De pie en el medio, traté de mantener una cara neutral mientras la multitud zumbaba con anticipación. Algo en el aire se sentía más eléctrico de lo habitual. Cuando mi madre entró al centro de la habitación, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa más brillante de la que había visto en mucho tiempo, supe que se acercaba algo grande. La habitación quedó en silencio, todos los ojos estaban puestos en ella. Una vez que la multitud se calmó, su voz resonó, clara y emocionada: hoy, tenemos un regalo muy especial para Anna. La habitación se agitó inmediatamente. Noté que algunas de las amigas de Anna se inclinaban hacia adelante, con los ojos abiertos de curiosidad. Susurros flotaban detrás de mí: ¿qué es? Suena caro. Justo a tiempo, papá se adelantó, sosteniendo un sobre blanco ribeteado en oro y atado con una cinta roja. Se lo entregó a mamá como si fuera un decreto real. Ella lo tomó y se volvió hacia Anna, sus ojos brillando como si estuviera a punto de coronar a una reina. Bajó la voz, prolongando el suspenso: cariño, este es un regalo que hemos estado preparando para ti el último mes. Miré a Anna. Ella apretó ligeramente los dedos, su rostro se iluminó con emoción y nervios. Alcanzó el sobre, respiró profundamente y desató suavemente la cinta. Toda la habitación pareció contener la respiración. Y luego, unos segundos después, la escuché susurrar, incapaz de contener la sorpresa: ¡oh, Dios mío! Miró la tarjeta, luego levantó la vista, su voz quebrándose de emoción: París. Voy a París. La habitación estalló. Hubo jadeos, aplausos, silbidos y una ráfaga de voces asombradas: ¿un viaje a París? ¡Guau! Solo tiene 16 años y ya va a Francia. Mientras los cumplidos volaban, mi madre sonrió suavemente, colocando su mano en la espalda de Anna como para apoyarla en el momento. Papá se acercó, apoyando una mano en su hombro y susurrando algo que no pude oír bien. Solo vi a Anna abrazarlos a ambos, repitiendo entre lágrimas de felicidad: muchas gracias. No esperaba esto en absoluto. Anna recibió el regalo con el que había soñado durante tanto tiempo. ¿Y yo? Simplemente me quedé allí. Nadie preguntó qué pensaba, nadie se volvió siquiera para comprobar si todavía estaba en la habitación. No fue hasta que Anna apretó el sobre contra su pecho y se volvió para posar para las fotos con mamá que pareció recordarme. Se acercó, sosteniendo una pequeña caja de regalo en una mano, su voz apenas un susurro: Noah, aquí tienes tu regalo. Extendí la mano y lo tomé. Era una caja rectangular envuelta holgadamente en papel azul pálido. Mientras lo sostenía, la habitación seguía zumbando, risas, charlas, todo sobre Anna. Quería saber qué me habían conseguido. Despegué el envoltorio, ni rápido, ni lento, y allí estaba, una computadora portátil vieja. No rota, no inutilizable, pero de segunda mano, transmitida de otra persona. Miré a Anna, todavía radiante, todavía envuelta en los brazos de nuestros padres, todavía sosteniendo ese vale de viaje como si probara que se había ganado cada parte de este momento. En ese momento, lo entendí. La diferencia no estaba en el precio de los regalos, estaba en la intención, en para quién estaba preparado el regalo y por qué. No estaba enojado, era más como algo frío que comenzó a subir silenciosamente, extendiéndose por mi pecho como si mi cuerpo se estuviera contrayendo para proteger lo que quedaba. Tal vez para mis padres, eso era suficiente. Usé la computadora portátil que todavía funcionaba, y como habían dicho antes, todo lo que necesitaba era una herramienta para escribir mis pequeños códigos todo el día.
Apreté el agarre alrededor del borde de la caja, asentí con una media sonrisa de agradecimiento, y luego la llevé a una silla junto a la pared. Y en ese momento, supe que nunca había formado parte de sus planes. Esa noche, la fiesta se prolongó, y, como siempre, no me quedé. Después de que se fueron los invitados, fui directamente a mi habitación. No le dije nada a nadie, y honestamente, no esperaba que nadie me dijera nada. Esa noche no dormí, no porque hubiera pasado algo inusual, sino porque todo sucedió exactamente como siempre lo hacía, tan familiar, tan predecible. Ya no podía encontrar una razón para seguir fingiendo. El momento en que Anna recibió ese regalo especial, la forma en que nuestros padres le sonreían, la forma en que toda la habitación se iluminó para ella, y la forma en que mamá se volvió hacia mí con esa línea de último minuto, como si casi lo hubiera olvidado, todo me golpeó a la vez. No pertenecía a esa fiesta, tal vez nunca pertenecí realmente a ninguna de las fiestas de mi familia. No estaba enojado, solo estaba cansado. Cansado de estar al margen, cansado de fingir que estaba bien, cansado de intentar comprender decisiones en las que nunca fui incluido. A partir de ese momento, un pensamiento se apoderó de todo lo demás, era hora de irse. Sin drama, sin explicaciones, solo una preparación tranquila y constante, suficiente para asegurarme de que cuando finalmente me fuera, nadie podría detenerme. Pero para hacer eso, necesitaba una salida, algo que me diera el derecho de alejarme sin mirar nunca hacia atrás. 2 meses después de la fiesta de cumpleaños, recibí mi carta de aceptación universitaria, Ciencias de la Computación. Era la única especialidad que siempre quise, el único camino que vi que podía sacarme de este lugar de una manera que tuviera sentido en mis propios términos. Después de leer la carta, la doblé cuidadosamente y entré a la oficina de mi padre. Mi corazón estaba tranquilo, pero pesado. Dejé la carta sobre su escritorio, lo miré a los ojos e intenté evitar que mi voz temblara, entré. Quiero estudiar esta especialidad. Él recogió el papel, lo leyó brevemente y luego lo volvió a dejar. Sin felicitaciones, sin señales de que estuviera orgulloso, ni siquiera un atisbo de felicidad. Se recostó en su silla, cruzó los brazos y dijo con calma, la tecnología suena bien, pero no es estable. ¿Has considerado la contabilidad? Es más práctica, más fácil de encontrar trabajo. En ese momento, pude sentir que todo comenzaba a resbalarse, pero seguí adelante, no quiero estudiar contabilidad. He dedicado mucho tiempo a prepararme para esto. Inmediatamente negó con la cabeza, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, $75.000 por una carrera arriesgada no vale la pena. No voy a financiar eso. Cuando dijo eso, algo dentro de mí cayó, no con fuerza, no de forma dramática, solo lo suficiente para recordarme que había caído fuera de sus expectativas hacía mucho tiempo. Me mantuve calmado, pero por dentro ya había dejado de esperar. Hice una última pregunta, mi voz baja y firme, ¿qué pasa con el dinero que dejó el abuelo? No aparté la mirada. No estoy pidiendo nada extra, solo mi parte de los $250.000. En cuestión de segundos, su expresión se endureció, sus ojos se volvieron fríos, sus palabras cortantes y definitivas, nunca dijo que tenía que dividirse equitativamente, y ya he decidido que se lo daré a Anna. A partir de ese momento, no dije ni una palabra más, no porque no supiera qué decir, sino porque finalmente lo entendí, en esta casa, el amor siempre viene con condiciones, y yo nunca las había cumplido. Inmediatamente después de salir de la oficina de mi padre, supe exactamente lo que tenía que hacer. No dije ni una palabra más, no intenté discutir, no hubo arrebato, enojo o momento dramático, solo una certeza tranquila, como si la verdad finalmente se hubiera establecido con tanta claridad que ya no necesitaba ser explicada. 3 días después, hice mis maletas, no mucho, solo unos pocos cambios de ropa y la computadora portátil que me había comprado un mes antes con el dinero que gané con trabajos de medio tiempo. En cuanto a la vieja computadora portátil que me regalaron en la fiesta de cumpleaños, la dejé sobre el escritorio, sin envoltorio, sin caja, solo una simple nota adhesiva encima con una línea: te dejo esto porque no tengo ninguna razón para traer un regalo que fue elegido para cumplir con una expectativa. Llevé conmigo $5.000, dinero que había ahorrado de becas, trabajos extraescolares y pequeñas competencias de las que nunca les conté a nadie. Solicité préstamos estudiantiles para cubrir la matrícula y planeé trabajar a medio tiempo para todo lo demás. Nada de eso fue fácil, pero no quedaba nada a lo que volver. Y por primera vez, supe que me iba por mí, no para demostrarle nada a ellos.
Comencé mi primer año en completo silencio por parte de mi familia. Nadie preguntó si estaba bien, nadie envió un mensaje para decir que estaban pensando en mí. Era como si nunca hubiera salido de su casa, como si nunca hubiera dicho que me iba. Todavía dejé el timbre de mi teléfono encendido durante esos primeros meses, todavía miraba mi bandeja de entrada al final de cada día, pero semana tras semana, no llegaba nada. Y lentamente, me di cuenta de que esto no era un lapso o un olvido momentáneo, no habían perdido el contacto, habían elegido no mantenerse en contacto. Cuando llegó la primera pausa vacacional, mis amigos se dirigieron a casa individualmente. Me quedé en el dormitorio, no porque no pudiera volver, sino porque nadie me estaba esperando para regresar. Fue entonces cuando me di cuenta, a veces el silencio no es solo ausencia, es una puerta cerrada. Hice todo lo posible para mantenerme en marcha, clases por la mañana y un trabajo a medio tiempo en la tienda de conveniencia cercana por la noche. Cuando no tenía turno, limpiaba oficinas, fregaba pisos, sacaba la basura, cualquier cosa que se pagara por hora. Pasaron los años. Nunca llamé a casa, no por enojo, sino porque había dejado de esperar ser escuchado. ¿Y la parte más extraña? Sobreviví sin ellos. Seguí avanzando, no rápido, no impresionante, pero lo suficiente. Suficiente para entender que el silencio puede ser una forma de aceptación, y a veces es todo lo que te queda. Me gradué con honores. No hubo celebración, nadie vino a mi graduación, pero conservé ese diploma como si fuera algo profundamente personal, no para presumir, sino para recordarme que lo había logrado hasta el final, incluso sin nadie a mi lado. Unas semanas después, recibí una oferta de trabajo de la empresa donde hice prácticas durante mi último año. El salario inicial era de $50,000 para el primer año, no era alto para los estándares de la industria, pero era una oportunidad. En ese momento, acepté inmediatamente, sin dudarlo. Los primeros días fueron difíciles, pero no me quejé. Por el día, escribía código, corregía errores y apoyaba al equipo de tecnología. Por la noche, trabajaba como freelance, optimizando sistemas para pequeñas empresas, creando sitios web, procesando datos, lo que pudiera hacer desde mi computadora portátil. Algunas noches trabajé hasta las 3 de la madrugada, durmiendo solo unas pocas horas antes de regresar a la oficina. Pero sabía exactamente para qué estaba trabajando. Cada día de pago, gastaba muy poco, sin fiestas, ni compras compulsivas, ni un centavo desperdiciado en nada innecesario. Cada dólar que ahorraba se destinaba a los préstamos estudiantiles que me habían seguido durante 4 años. Y luego, precisamente 2 años después de la graduación, realicé mi último pago de préstamo. Nadie lo supo, nadie me dio una palmadita en la espalda ni dijo, bien hecho. Pero esa noche, cuando cerré la pestaña del banco, me senté en silencio frente a mi pantalla y dejé escapar la respiración más profunda que había contenido en años. No era exactamente alegría, pero era una especie de libertad, la primera vez que sentí que había salido del pasado. Y en ese mismo momento, supe que seguiría adelante, solo, tal vez, pero esta vez estaba caminando hacia adelante, no como alguien que intentaba probar nada, sino como alguien que había aprendido a mantenerse firme en su nombre. Aproximadamente un año después de pagar mis préstamos estudiantiles, solicité una hipoteca para comprar mi primera casa. No era una mansión, y no estaba en el centro, pero la casa que elegí, a mi nombre, pagada con todo lo que había trabajado tan duro para ahorrar durante años. El préstamo no era grande, y la tasa de interés era bastante baja, en parte porque había logrado mantener una sólida calificación crediticia durante mucho tiempo, y en parte, quizás, porque el banco confía en las personas que no se dan por vencidas. Me quedé con mi antigua empresa, no porque no tuviera mejores oportunidades, sino porque sentía que algo aún estaba inconcluso. Día tras día, mantuve la cabeza baja y realicé el trabajo, sin quejas, sin descansos y sin prisa por cambiar de trabajo solo por un salario más alto. Luego, 2 años después, las cosas comenzaron a dar sus frutos lentamente. Después de concluir un proyecto importante en el que había participado de principio a fin, mi jefe me llamó a la oficina, me puso una mano en el hombro y dijo, «Hiciste un gran trabajo, Noah. Creo que es hora de que asciendas». No dije nada en ese momento, solo asentí. Pero cuando salí de la sala de reuniones, me detuve en el pasillo, miré hacia la luz al final del corredor y sonreí, una de esas sonrisas silenciosas que te calienta desde adentro. Hasta ahora, han pasado 9 años desde que dejé mi antiguo hogar.
No he construido un imperio, y no soy un gran nombre, pero he construido silenciosamente mi propia vida, estable, arraigada y, sobre todo, una vida de la que me siento orgulloso de recordar, no porque sea llamativa, sino porque construí cada parte de ella paso a paso. Durante 9 años completos, no regresé a casa, ni una sola vez. Sin llamadas, sin mensajes, ni una sola señal de que todavía existía en la órbita de mi antigua familia. Solía pensar que me habían olvidado, y honestamente, nunca esperé que lo recordaran. Pero hace unos 4 meses, en una tarde después de salir del trabajo, vi a 2 personas de pie en mi puerta. Mamá llevaba su abrigo azul claro, cuando necesitaba vestirse correctamente. Papá se veía igual, de pie, con los brazos cruzados, los ojos indescifrables. Me tomó unos segundos registrar lo que estaba viendo. Luego, casi instintivamente, abrí la puerta y los invité a pasar, ni frío, ni cálido, solo la cortesía mínima que un adulto le ofrece a las 2 personas que lo trajeron al mundo. Después de algunas breves cortesías, miré directamente a mi padre, mantuve la calma y pregunté, ¿cómo supieron que vivo aquí? Después de eso, mamá miró a papá y respondió, Brian nos lo dijo. Él dijo, todavía pasa de vez en cuando. Asentí ligeramente. Brian es mi primo. De todos los que dejé, él fue el único que mantuvo ese hilo. Se detenía de vez en cuando, a veces solo para tomar una taza de café antes de salir. Nunca se lo reproché. Tal vez pensó que necesitaba una manera de regresar, tal vez creía que eventualmente todos necesitan una familia a la que volver. Mientras todavía estaba perdido en ese pensamiento, mamá habló primero. Bajó un poco la cabeza y su voz se suavizó, lo siento por todo. No dije nada, solo la miré, no porque estuviera enojado, sino porque no estaba seguro de si lo que escuché había venido de un lugar que nunca pensé que podría decirlo. Unos minutos después, se levantaron. Papá se volvió hacia mí, su voz baja pero más suave que la última vez que la escuché, has llegado tan lejos, eso es algo. Solo sigue viviendo bien, ¿de acuerdo? Asentí, los acompañé a la puerta y me quedé allí hasta que su coche desapareció al final de la calle. En ese momento, pensé que tal vez habían cambiado, y tal vez esta vez no soy el único que lo intenta. En los días posteriores a esa reunión, mamá comenzó a llamar con más frecuencia. A veces preguntaba si comía bien o si trabajaba demasiado, otras veces hablaba de cosas familiares, viejos conocidos, pequeñas cosas. Siempre atendía, siempre respondía, pero mantenía la distancia. Por dentro, no estaba frío, pero tampoco estaba exactamente cálido. Cada conversación terminaba de la misma manera, con un breve y educado agradecimiento de mi parte. Aproximadamente un mes después de esa visita, mamá llamó un sábado por la noche. Su voz estaba tranquila, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Después de la verificación habitual sobre el trabajo y la salud, fue directo al grano, tu cumpleaños es la semana que viene. Tu padre y yo hemos invitado a los parientes. Queremos organizar una fiesta adecuada, todos estarán allí, y quiero que tú también estés allí. Tan pronto como lo dijo, me recosté en mi silla, pensando rápidamente en lo que acababa de pedir. No era una sugerencia, era una invitación seria. Después de unos segundos, respondí, iré. No hubo explicaciones, ni palabras adicionales. Así terminamos la llamada. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté allí en la oscuridad durante mucho tiempo. No sabía qué esperaba de esa fiesta, pero sí sabía, si alejarme alguna vez había requerido todo lo que tenía, regresar requeriría lo mismo. Una semana después, regresé para mi fiesta de cumpleaños. Habían pasado 10 años desde que entré a esa casa como alguien a quien la gente estaba esperando, sin más miradas de reojo ni torpes palmadas en el hombro para el silencioso. Esta vez, todas las miradas se volvieron hacia mí, y lo extraño fue que nada de eso se sintió forzado. Asistieron más familiares de los que recordaba. Pensé que ni siquiera reconocería a algunos, pero cuando llamaron mi nombre y me abrazaron con fuerza, me di cuenta de que la distancia solo crece si ambos lados lo permiten. Bueno, Noah, has crecido, ¿eh? Escuché que estás haciendo grandes cosas ahora, se rió el tío Fred, tan ruidoso como siempre. Los niños siguen hablando de ese software que hizo tu empresa, es bastante impresionante, intervino un primo lejano. Sonreí, asentí y agradecí cortésmente a cada uno por sus amables palabras, no con falsa humildad ni con arrogancia.
Simplemente me quedé allí en esa habitación, la misma habitación que solía estar preparada para celebrar a mi hermana, y yo era quien estaba en el centro por primera vez. Anna también estaba allí. No me evitó, pero tampoco actuó demasiado familiar. Nos saludamos con un simple asentimiento, suficiente para decir que cada uno lleva su parte del pasado, pero hoy no es el día para volverlo a la vida. Esta vez, solo había un nombre en el pastel, y ese nombre era el mío. Esa noche sentí que estaba viviendo en una versión diferente de mi vida, una versión en la que no fui olvidado, no fui empujado a un rincón y no tuve que decirme que estaba bien si no importaba. Me pidieron que me sentara en el centro de la mesa, papá sirvió el vino él mismo, mamá se quedó cerca de mí durante la mayor parte de la noche, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si apartaba la mirada aunque solo fuera por un segundo. Uno por uno, los parientes se acercaron, estrechando manos, dando palmadas en los hombros, compartiendo viejas historias, diciendo cosas que nunca imaginé que escucharía, incluso los que solían llamarme callado y distante ahora decían que era maduro, capaz, decidido. Y en ese momento, cuando todos se unieron para cantar feliz cumpleaños, con la luz de las velas proyectando un suave brillo sobre cada rostro familiar, realmente lo creí. Creí que tal vez las cosas habían cambiado. Tal vez 9 años de silencio, distancia y dolor finalmente les habían mostrado el valor del niño que alguna vez dejaron de lado. Creí que esta fiesta no se trataba de enmendar, sino de empezar de nuevo, y tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Creí todo eso. Pero lo que no sabía era que esta fiesta era una trampa, y yo había caído directamente en ella sin la menor duda. Cuando terminó la fiesta y se fueron los últimos invitados, me quedé allí en esa habitación un poco más, sintiéndome un poco más ligero, pensando que tal vez, solo tal vez, las cosas habían cambiado. Incluso ayudé a mamá a lavar algunos vasos en la cocina, como intentando aferrarme al calor que apenas comenzaba a aparecer. Pero justo cuando estaba a punto de tomar mi abrigo y salir, papá me llamó a la sala de estar. Ya estaba sentado, y sus ojos ya no eran los mismos que antes, habían vuelto a algo mucho más familiar, serio, cauteloso, calculador. Mamá se sentó a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas mientras se preparaba para el acto central de una obra bien ensayada. Me senté frente a ellos, mantuve la voz firme y pregunté directamente, ¿hay algo que deban decirme? Después de una pausa, mamá miró a papá, y luego habló primero, esto no es algo que quisiéramos mencionar en tu cumpleaños, pero ya no podemos ocultártelo. Luego, papá me miró, exhaló profundamente y dijo, Noah, ¿podrías ayudarnos con algo? No respondí, solo escuché. La voz de mamá bajó, la casa tiene una hipoteca. El negocio familiar quebró. Fue Anna, no manejó bien las cosas. Todo se derrumbó más rápido de lo que esperábamos. Ahora los bancos están presionando, si no juntamos $300,000 en un mes, perderemos la casa. Mientras lo explicaban, me recosté ligeramente. Mi mente estaba despejada, sin sorpresa, sin enojo, sin dolor, solo ese viejo escalofrío familiar que se asentaba de nuevo en mi pecho. Pregunté lentamente, entonces, ¿la fiesta de hoy estaba destinada a llevar a esto? Papá respondió, con voz firme, esa no era la razón, dijimos lo que sentimos, pero si pudieras ayudar, la familia todavía podría tener la oportunidad de aferrarse a lo que dejó tu abuelo. Asentí ligeramente, lo miré directamente a los ojos y dije con calma, casi inquietantemente, así que todo esto fue por $300,000. Nadie respondió. Mamá bajó la mirada, papá se quedó quieto, sin negarlo ni confirmarlo. En ese momento, me levanté, caminé hacia la puerta y me detuve allí sin darme la vuelta. Dije, si el abuelo todavía estuviera vivo, lo sabría. Nunca fui el plan de reserva de nadie. Y antes de que pudieran decir otra palabra, terminé la noche con una sola frase, no voy a ayudar. A partir de ese momento, no albergué más ilusiones sobre lo que había significado esa fiesta. Nunca se trató de mí, era solo una forma más sofisticada de pedir dinero, y esta vez eligieron el momento perfecto pero eligieron a la persona equivocada. 2 días después de la fiesta, regresaron. No hubo advertencia ni llamada, simplemente de pie en mi puerta como si nada hubiera pasado esa noche. Los dejé entrar, educado, sereno. Nos sentamos a la mesa como antes, pero nadie intentó aliviar la tensión con charlas triviales esta vez. Los tres simplemente nos sentamos allí, envueltos en un silencio espeso que incluso el tic-tac del reloj se sentía pesado.
Pasaron 10 minutos, nadie habló, y finalmente rompí el silencio. Me incliné hacia adelante, puse ambas manos sobre la mesa y dije, con mi voz firme y directa, si necesitan el dinero con urgencia, véndanme la casa, al precio de mercado. Podemos firmar los papeles mañana, transferiré los fondos inmediatamente. En ese momento, el rostro de papá se endureció. Me miró como si acabara de decir algo más ofensivo que mi negativa la otra noche, como si hubiera insultado cualquier orgullo que le quedara. Segundos después, se levantó de la silla y golpeó la mesa con la mano. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres comprar la casa que dejó tu abuelo? Luego gritó, con los ojos encendidos, tenerte fue el mayor error de mi vida. No respondí de inmediato, simplemente lo miré con calma, firmemente, sin una pizca de duda. Luego me levanté lentamente y hablé, mi voz baja y clara, como si fuera una frase que había llevado conmigo durante años. Si tuviera la opción, elegiría un padre que supiera cómo amar y ser justo, no a alguien que le entregara mi herencia a otra persona. Después de eso, nadie pudo permanecer de pie en esa habitación, no porque estuviéramos cansados, sino porque la verdad finalmente había sido dicha, y ninguno de nosotros tenía la fuerza para negarla. Una semana después de ese día, regresé del trabajo y encontré a mamá de pie en mi puerta. No llevaba bolso, no intentó sonreír como antes. Sus ojos estaban firmes pero ligeramente bajos, lo suficiente como para saber que esta vez no estaba aquí para disculparse, estaba aquí para hacer una solicitud. Abrí la puerta, no la invité a pasar. Nos quedamos allí en el porche, separados solo por el umbral. Respiró hondo, y aunque su voz no era fuerte, cada palabra llegó con claridad. Tu padre y yo estamos de acuerdo en vender la casa, pero hay una condición, queremos quedarnos. La miré durante mucho tiempo, no porque necesitara tiempo para procesar lo que dijo, sino porque estaba tratando de mantenerme en mi lugar, no dejar que mi corazón volviera a todos esos momentos anteriores, todas esas veces que me quedé y ellos se alejaron. No estaba enojado, no alcé la voz, simplemente incliné ligeramente la cabeza, mantuve la mirada en la suya y respondí en silencio, es demasiado tarde, mamá. Y con eso, cerré la puerta, no con fuerza, pero lo suficientemente firme como para que nadie pudiera confundirla con una que pudiera volver a abrirse. Y ahora, después de todo, si me preguntaran si todavía creo en la familia, mi respuesta sería sí. Todavía creo que la familia es una de las cosas más preciosas que una persona puede tener. Pero también he aprendido algo más, no todos los que tienen el título de familia tienen derecho a herirte y asumir que el amor solo lo curará todo. Hay cosas que, una vez perdidas, no se pueden recuperar con unas pocas disculpas o una fiesta apresurada. Una vez fracturada demasiadas veces, la confianza pierde su forma original, no queda nada que reconstruir. No les guardo rencor, he superado esa parte, pero no voy a volver. Y creo que tú tampoco tienes que volver, solo porque alguien dice que ha cambiado. El perdón no significa dar un paso atrás, no significa dejar que las cosas se repitan. A veces, el perdón es simplemente alejarse en silencio para preservar el último poco de gratitud que aún tienes por lo que alguna vez fue pero ya no lo es. Y si te encuentras en una historia como la mía, recuerda esto, alejarse no es egoísta, a veces es lo más valiente que puedes hacer para proteger lo que todavía es bueno en ti. Y antes de terminar esta historia, quiero preguntarles a ustedes, los que se quedaron conmigo, escuchando hasta el final, ¿estuve equivocado al elegir alejarme de una familia a la que alguna vez luché tanto por aferrarme? ¿Estuve equivocado al negarme a salvar una casa llena de recuerdos simplemente porque sabía que nunca estuve realmente protegido en ella? ¿Estuve equivocado al perdonar en silencio pero sin volver nunca? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente quiero escuchar sus opiniones. Y si esta historia tocó algo en ti, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirla, porque en algún lugar, alguien más está llevando el mismo peso, y merece ser escuchado, comprendido y saber que no está solo. Gracias, y nos vemos en la siguiente historia.